Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, estimado público y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio en Corea y alrededor del mundo a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la prédica número 7 de la serie Cielo. En este mensaje les hablaré de los 7 años del banquete de las bodas del Cordero y también del reino del milenio que vendrá después. El banquete de bodas se realizará en un inmenso castillo en el espacio o lugar llamado Edén, en el segundo cielo. Este castillo estará decorado de la forma más bella posible. Habrá un gran salón de recibo iluminado con infinidad de brillantes luces de colores. Cuando todas las novias del Señor, es decir, todos los salvos, lleguen a este lugar, el Señor declarará el inicio del banquete de las bodas del Cordero. Ahora veamos más en detalle cómo se efectuará este banquete de bodas. Estimado público, los ángeles estarán a cargo de todos los preparativos del banquete de bodas y serán, asimismo, los anfitriones durante estos 7 años
de festividad. Dios Padre habrá dispuesto todo para que las almas salvas no tengan ningún inconveniente mientras disfrutan del banquete. Esto no quiere decir que los ángeles estarán a disposición de cada alma salva como en la Nueva Jerusalén, sino que dispondrán todo para el banquete, es decir, la comida, las instalaciones, la decoración, etc. En los agasajos que se realizan en este mundo se ofrece abundante alimento, música y bebida. Todo esto, que es lo usual en un banquete, será preparado por los ángeles. Ustedes serán los héroes y heroínas, es decir, los invitados especiales en este banquete de bodas, y los ángeles habrán preparado todo para que no les falte nada de comer ni de beber, y habrá todo en abundancia. La comida no será nada parecida a la que hay en los agasajos de este mundo. Habrá deliciosas frutas y otros manjares que se derretirán en cuanto los ponga en su boca. Beberá asimismo un agua muy dulce del río de la vida que fluye del trono de Dios. Bellos e interminables himnos proporcionarán el fondo musical. Los ángeles danzarán para que el banquete sea más colorido. No crea que va a estar parado viendo a los ángeles alabar y danzar. Usted también cantará alabanzas y danzará junto al Señor, nuestro novio, y bendecirá el nombre de Dios Padre. Conversará con el Señor del tiempo de cultivo que vivió en esta tierra, o del reino de los cielos en donde vivirá. De igual manera, podrá hablar del amor de Dios Padre. Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30, menciona que aquellos que han permanecido con el Señor en sus pruebas comerán y beberán en su mesa, en su reino. Eso quiere decir que no todos podrán sentarse en la mesa del Señor y comer y beber con Él. Al igual que sus discípulos, solo aquellos que tengan verdadera fe podrán comer y beber con el Señor en su mesa, porque serán los que han permanecido con Él, sacrificando todo por el Señor. Sin embargo, como ya les dije en la prédica pasada, aun cuando no participe directamente en la mesa del Señor, estará gozoso y sentirá el amor del Señor como si estuviera con Él en persona. Así, todos estarán felices y alegres durante los 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Durante este banquete, podrá conversar con todos los que en alguna ocasión ha querido charlar, pero que por diversas circunstancias no había podido hacerlo. De igual forma, podrá conocer a los miembros de su familia y amigos que han pasado a la presencia del Señor antes que usted. Se imagina la alegría que tendrá al conocerlos. Podrá, igualmente, ver a los profetas y apóstoles. Su corazón se llenará de gozo al ver a Elías y a Enoc. No obstante, no podrá simplemente conversar con los siervos de Espíritu Perfecto. Habrá un procedimiento que deberá seguir. Por ejemplo, cuando patriarcas como el apóstol Pablo o Abraham den sus testimonios o prediquen, algunos podrán verlos y escucharlos de cerca. Los demás tendrán que hacerlo a cierta distancia. Hermano, ¿nunca se ha preguntado qué cosa habrá sentido Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac? En el banquete de bodas, Abraham contará los pensamientos que le vinieron a la mente en ese mismo momento y cómo pudo actuar en fe para cumplir con el mandato de Dios. El apóstol Pablo hablará de cómo pudo cantar alabanzas y dar gracias a Dios cuando era azotado.
y cuando estuvo encadenado, compartirá los sentimientos y emociones que sintió en ese momento. Así como millones de personas me ven en la televisión y son bendecidos al escuchar estos mensajes, de igual forma, cuando el Señor y los patriarcas de la fe den sus testimonios, todos podrán verlos y oírlos, aunque no todos estarán cerca. Queridos hermanos, durante los 7 años del banquete de bodas, no se quedará en el castillo del Señor, sino también saldrá fuera del castillo. Fuera del palacio podrá disfrutar de la naturaleza. Podrá asimismo conversar con sus seres queridos y alabar con ellos a Dios. En el cielo podrá disfrutar de infinidad de cosas que han sido delicadamente preparadas y planeadas por Dios con todo su amor para nosotros. Aun cuando este lugar de Edén no es el reino de los cielos, podremos caminar y pasear libremente. Durante estos 7 años del banquete de bodas, podrá conocer y ver a infinidad de personas a las cuales tal vez no podrá ver con tanta facilidad en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? En el reino de los cielos cada uno irá a una morada diferente. Es decir, irá al paraíso, al primer reino, al segundo, al tercer reino o a la Nueva Jerusalén. Los que vayan a la Nueva Jerusalén podrán ir a los otros reinos del cielo e invitar a otros para visitar la santa ciudad. Sin esa invitación, los que tengan su morada en otro reino del cielo no podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, esto es diferente durante los 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Todos los asistentes al banquete podrán reunirse y conversar sin ningún tipo de restricción. Mientras dure el banquete, siempre habrá luz. Desde luego, Edén es un lugar de luz, por lo que no habrá noche. Ello quiere decir que no habrá necesidad de dormir ni de descansar como en la tierra. No importa lo mucho que se divierta, jamás se cansará, más bien estará lleno de gozo y del Espíritu. No sentirá el paso del tiempo, y los 7 años pasarán tan rápido como 7 días o aún como 7 horas. Incluso si tiene familiares que no han sido arrebatados en el aire, sino que han permanecido en la tierra durante la gran tribulación, no pensará en ellos en estos 7 años de banquete. Así, su gozo será completo. El Señor me dijo en una ocasión que aun cuando yo pueda estar con Él en el banquete, mi corazón no estaría totalmente en paz, porque estaría pensando en el resto de las almas que han permanecido en la tierra. Los que no han sido llevados al banquete de bodas se quedarán en la tierra y serán atormentados. Deberán guardar su fe, superar esos terribles tormentos y morir como mártires a fin de lograr su salvación. Por cierto, me sentiré extremadamente gozoso en el banquete y estaré emocionado al estar junto al Señor. Pero como en mi corazón estarán las almas que aún permanecen en esta tierra, continuaré orando por ellos para que guarden la fe. Siento que es mi deber tener siempre en mi corazón a esas almas, y antes que se realice el juicio del gran trono blanco y yo vaya a la Nueva Jerusalén, incluso durante el reino del milenio, seguiré orando por ellos. Volviendo a la prédica, mientras los 7 años del banquete de bodas se esté realizando en el aire, en la tierra se desatará un verdadero infierno. Estos 7 años
que pasaremos en el segundo cielo se irán en un instante. No obstante, la gran tribulación que durará ese mismo tiempo no tendrá cuándo acabar. En la tierra, que estará bajo el dominio del anticristo, se perseguirá a los que creen en el Señor. Serán horriblemente torturados para hacerlos negar su fe. Una crueldad indescriptible se desatará en el mundo. Por ello, los que procuren mantener su fe en este tiempo de tribulación vivirán en constante pánico y temor por sus vidas. Ahora saben por qué deben estar agradecidos por participar en los 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Deberán estar agradecidos por el amor y el consuelo que el Señor nos dará en este banquete de bodas que Dios ha preparado para nosotros. Es mi deseo que todos los que están escuchando este mensaje se preparen con suficiente aceite en sus lámparas para entrar al banquete de bodas. En la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo, encontramos que 5 de esas vírgenes eran prudentes y prepararon suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 eran necias y no guardaron aceite. Cuando a medianoche se oyó un clamor diciendo: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle», las 5 prudentes salieron inmediatamente al encuentro del novio, pero las otras 5 necias tuvieron que ir a comprar aceite y no pudieron entrar con el novio a las bodas. Espero que todos ustedes estén siempre alertas y orando y tengan suficiente aceite en sus lámparas como las 5 vírgenes prudentes. Los que permanecen siempre espiritualmente despiertos y se preparan como las novias del Señor podrán ver y recibir al novio con gran gozo y alegría. Pero aquellos que dejan de orar, que viven en el pecado y no cumplen con su servicio ni sus deberes con Dios, se sentirán angustiados cuando vean al Señor. Si está lleno del Espíritu Santo, sabrá que va a ser arrebatado en el aire y esperará en el Espíritu hasta que el Señor regrese y le llame. Cuando Cristo llame por nombre, cada uno subirá en el aire para reunirse con el Señor. Si ha cedido a las tentaciones, si ha sido tibio en su fe, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis, o si ha cometido las obras de la carne, no será salvo, aun cuando diga que tiene fe, y no será llevado en el aire cuando el Señor retorne. Permanecerá en la tierra, mientras que muchos otros serán levantados en las nubes durante el arrebatamiento, y tendrá que sufrir los 7 años de la gran tribulación. Las 5 vírgenes que prepararon sus lámparas con suficiente aceite para recibir al novio, y las 5 necias que no lo hicieron, representan 2 caminos totalmente opuestos de vida eterna. Hermano, hermana, si en el último instante sale a comprar más aceite para llenar su lámpara, será demasiado tarde y no entrará con el novio al banquete de bodas. Espero que cada uno se prepare como las 5 vírgenes prudentes con suficiente aceite en sus lámparas y que constantemente circunciden su corazón para así entrar al banquete de las bodas del Cordero. En Mateo capítulo 22, Jesús nos dice que no podremos participar del banquete si no estamos apropiadamente vestidos. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 13 señala: «Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, el vestido de boda se refiere al lino fino y resplandeciente. Sobre esto, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 menciona: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando permanece en la palabra de Dios y su corazón tiene bondad y mansedumbre, sus acciones o hechos de bondad y de humildad serán llamados lino fino. Ahora bien, ¿qué significan las acciones justas de los santos? Es vivir y actuar en la luz. Esto es, de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7 señalan que aquellos que dicen creer en Dios, pero no andan ni actúan en la luz, sino en las tinieblas, son mentirosos. Solo si andamos y vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado y podremos ser salvos. Dios nos promete en la Biblia que nos limpiará de todo pecado por la sangre de Jesucristo únicamente cuando vivamos en la verdad y andemos en la luz. Esto es, en la palabra de Dios. Sin embargo, muchos creyentes no entienden este principio y creen que solamente diciendo que tienen fe serán salvos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento claramente señalan en numerosos pasajes que solo seremos salvos si obedecemos y cumplimos la palabra de Dios y si caminamos en la luz. Los animo, en el nombre del Señor, a que vivan en la luz de acuerdo a la palabra de Dios y así se preparen con las vestiduras correctas para participar en el banquete de las bodas del Cordero. Queridos hermanos, luego de los 7 años del banquete de bodas en el aire, vendremos a esta tierra con el Señor a reinar por 1000 años. El pasaje de hoy, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, cita: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En este pasaje, el que tiene parte en la primera resurrección se refiere a los hijos salvos de Dios, y cuando menciona la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, quiere decir que la segunda muerte, es decir, el juicio para condenación al infierno, no tendrá potestad, esto es, no tendrá autoridad sobre los salvos. Cuando el Señor regrese en el aire, nosotros, los hijos salvos de Dios, tendremos cuerpos resucitados, y los que han estado dormidos en sus tumbas resucitarán. Esta es la primera resurrección, y los hijos de Dios vivirán para siempre. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años con el Señor. Cuando los hijos de Dios vivan en el milenio, podrán reinar con Cristo por 1000 años. Usted será tratado como un rey en su reino. Tal vez diga, ¿qué hay de bueno en ser tratado como rey cuando todos son reyes? Pero esto no será así. Cuando empiece el milenio, los que han sobrevivido a los 7 años de la gran tribulación se casarán y se multiplicarán rápidamente para poblar la tierra. Las mujeres no tendrán dolor al dar a luz. Tampoco habrá enfermedades ni muerte. No habrá sufrimientos ni aflicción. Los pueblos vivirán así por 1000 años. La tierra se llenará y los pueblos prosperarán rápidamente. Entonces, los hijos de Dios serán como sacerdotes, enseñando a las naciones y reinarán como reyes.
En resumen, ustedes serán reyes y las naciones de la tierra serán su pueblo. Cuando leí por primera vez el libro de Apocalipsis, me pregunté sobre quiénes íbamos a reinar nosotros, los hijos de Dios. Nosotros enseñaremos a los pueblos como reyes. Cuando el Señor regrese a la tierra, la limpiará luego de los devastadores 7 años de la gran tribulación. Primero, purificará la polución en el aire. Luego, hará nuevo todo el medio ambiente, las montañas, los ríos y toda la naturaleza. Hará de nuevo bella la tierra. Entonces, tal como en un viaje de luna de miel, podrá visitar cada rincón de esta nueva tierra con el Señor. Una pregunta: ¿qué lugar le gustaría visitar más con el Señor en este momento? Cuando termine el reino del milenio, Dios moverá a otro lugar las cosas en el primer cielo que fueron hechas especialmente para el cultivo del ser humano, incluyendo la tierra, el sol, la luna. Todo lo moverá. Por eso, cuando termine los 7 años del banquete de las bodas del Cordero, Dios Padre embellecerá esta tierra donde ha sido el cultivo de la humanidad y nos hará reinar sobre ella por 1000 años. Esto ya había sido planeado desde el principio, en la providencia de la creación de Dios, cuando hizo todas las cosas en el universo en 6 días y descansó en el 7º día. Dios nos dice que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por ello, así como Dios descansó el 7º día luego de haber finalizado toda la obra de la creación, Él nos dará 1000 años para descansar. Dios ha hecho especialmente este periodo del milenio para que no extrañemos la tierra en la cual una vez fuimos cultivados. Hermanos, si esta tierra es nuestro segundo hogar, ¿cuál es entonces nuestro verdadero hogar? Tal como dice un himno, nuestro verdadero hogar es el reino de los cielos, y esta tierra es nuestro segundo hogar. ¿Por qué entonces Dios llama al reino de los cielos nuestro primer hogar, aun cuando hemos nacido en esta tierra? Como ya les he mencionado, el Señor de nuestro ser es nuestro espíritu, y el espíritu viene del cielo. Por ello, esta tierra es para nuestro espíritu como un segundo hogar en el que somos únicamente cultivados. Cuando llegue al cielo, para vivir allí eternamente, ya no podrá volver a la tierra. Dios moverá la tierra a otro lugar. Por eso, nuestro Padre Celestial ha preparado todo para que nosotros, sus hijos, podamos volver a la tierra y reinar con el Señor durante el milenio. Por 1000 años reinaremos con el Señor y disfrutaremos de la tierra que habrá sido totalmente renovada por Dios. Iremos a todos aquellos lugares a los que no pudimos ir durante nuestro cultivo y tendremos un gozo y una felicidad que nunca antes habíamos tenido. Durante ese tiempo, Satanás ni el diablo estarán en la tierra. Será un tiempo de paz. Sin embargo, en esos 1000 años en la tierra no estaremos únicamente nosotros, los que habremos vuelto con el Señor, sino también estarán las naciones de la tierra que habrán sobrevivido a los 7 años de la gran tribulación. El Señor y los hijos de Dios que habrán vuelto con Él vivirán en esta tierra, pero no se mezclarán con los habitantes de la tierra. Vivirán en un lugar separado, como un castillo. Los pueblos de la tierra vivirán fuera del castillo. Los que han venido con el Señor habrán sido transformados en cuerpos resucitados y vivirán para siempre. No obstante,
podrán comer y se relacionarán con los habitantes de la tierra. Pero aun cuando coman alimento normal, su proceso digestivo no será igual al de las naciones de la tierra, sino que el alimento se disolverá y se eliminará a través de la respiración. Durante el reino del milenio no habrá maldad ni muerte. Los pueblos no comerán carne, tal como sucedía antes del diluvio en la época de Noé. No comerán carne porque no habrá maldad. Cultivarán vegetales y frutas que crecerán por la mano de Dios. Ahora bien, las frutas no estarán contaminadas y cuando las coma, se derretirán en su boca. Dios Padre las ha hecho para su deleite. Retomando la prédica. Debido a que habrá pocos sobrevivientes luego de los 7 años de la gran tribulación, el remanente se multiplicará para repoblar la tierra. Como el aire es puro y el diablo estará encadenado, no habrá enfermedades ni pecado. Y como Satanás estará en el fondo del gran abismo, incluso la maldad y la naturaleza pecaminosa del ser humano no se manifestarán. Solo un reducido remanente quedará en la tierra luego de la gran tribulación. Los sobrevivientes buscarán repoblar la tierra y se multiplicarán rápidamente. ¿Recuerdan, hermanos, que sucedió lo mismo luego del diluvio en los tiempos de Noé? Durante estos 1000 años no habrá muerte, así que la tierra se repoblará rápidamente. Como todo vestigio de civilización y de ciencia habrá sido destruido durante los 7 años de la gran tribulación, las naciones de la tierra al principio volverán a su forma primitiva de vida, es decir, cultivarán la tierra y se multiplicarán. Comenzarán una nueva vida en un medio ambiente natural, puro, limpio, pacífico y hermoso. Estimado público, tal vez piense que los pueblos que han vivido en esta era de posmodernidad y civilización avanzada tendrán alguna dificultad en volver a una forma de vida primitiva. No será así. Los hijos de Dios que vendrán con el Señor no tendrán ninguna dificultad en adaptarse a esta vida, ni tampoco lo tendrán los pueblos de la tierra que queden luego de la gran tribulación. Dios hará todo nuevo en el milenio y todos podremos vivir en una tierra limpia y hermosa. La tierra se cubrirá de bellas llanuras verdes, con hermosas flores, preciosos árboles y con un paisaje impresionante. Toda clase de aves cantarán y miles de mariposas revolotearán por doquier. Los leones no atacarán, serán mansos como gatitos. Como el ser humano ya habrá vivido la experiencia previa de la civilización postmodernista, ya tendrá conocimiento y sabiduría. No obstante, no podrá llegar al mismo nivel de desarrollo de la actual sociedad en 100 o 200 años. Sin embargo, conforme pase el tiempo y obtenga más sabiduría, la ciencia se desarrollará de nuevo y cuando los 1000 años casi estén por terminar, la sociedad habrá alcanzado un nivel similar al de la actual civilización. Los pueblos de la tierra ya habrán conocido la civilización moderna. Por eso, esas naciones aprenderán rápidamente el conocimiento y la sabiduría de los hijos de Dios. Su vida no será como la que vivieron sus antepasados hace mucho tiempo. Conocerán el fuego, los instrumentos de labranza y otras herramientas. Su vida será diferente a la vida primitiva de sus ancestros, y cuando transcurran los 1000 años, el nivel de desarrollo de la civilización será igual al actual. Como menciona Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión. Luego de los 1000 años, los espíritus malignos serán liberados y engañarán a los pueblos de la tierra. Los que vengan con el Señor ya sabrán todo esto. Por ello, enseñarán y aconsejarán persistentemente a las naciones de la tierra durante el milenio. Dirán a los habitantes de la tierra que cuando terminen los 1000 años, el diablo y Satanás serán desatados del abismo para tentar y engañar a las naciones. Los pueblos escucharán estas advertencias y prometerán obedecer la palabra de Dios. No obstante, luego que finalicen los 1000 años y Satanás sea desatado, una gran multitud será engañada y caerán en la tentación e irán al infierno. Piensen en esto. Si los pueblos de la tierra saben que Satanás será desatado y que no deben ceder a la tentación, tal vez se pregunten, ¿por qué lo harán? Muchos hermanos de la iglesia Manmin han visto y han vivido en carne propia numerosos milagros y prodigios de Dios. Sin embargo, algunos de ellos han sido tentados y han cedido a esa tentación aun cuando han experimentado de primera mano esos milagros. Siempre les he dicho que si cometen las obras de la carne y los pecados que son de muerte, irán al infierno. En todo momento les he enseñado que deben evitar pecar y han visto poderosas obras de Dios que comprueban que la palabra que se predica desde este altar es palabra de Dios. No obstante, muchos han sido tentados por la astucia de Satanás y han vuelto al mundo y se han alejado de la iglesia. Aun cuando se los he dicho infinidad de veces que estén alertas y eviten toda tentación, aún así, repito, algunos han caído en el pecado y han vuelto al mundo. Lo mismo sucederá con las naciones en la tierra durante el milenio. No importa lo enérgicamente que les hayamos advertido que no caigan en la tentación de Satanás, cederán a ella y luego de los 1000 años se opondrán a Dios y a su pueblo. La Biblia profetiza que cuando Satanás sea liberado, engañará a muchos. Les habremos advertido hasta la saciedad, diciéndoles, luego del milenio serán tentados y engañados. Si son seducidos por el mal, irán al infierno. No se dejen engañar. Sin embargo, Satanás y las naciones rebeldes de la tierra intentarán atacar el santo castillo y el campo de los santos. En ese momento, tal como cita Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, que dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, actualmente la población mundial se estima en más de 6,5 billones de habitantes. En el futuro, cuando el mundo se repoble nuevamente, la población llegará a decenas de billones. Hoy en día, la gente vive agrupada en ciudades y pueblos, pero aún hay campos, ríos y montañas por poblar. Suponga que durante el milenio los pueblos cubran toda planicie y llanura. No habrá muerte ni enfermedades, no les faltará nada para su sustento. Cuando los pueblos de la tierra rodeen el campamento de los santos y la santa ciudad, dice la Escritura que Dios enviará fuego desde el cielo que los consumirá. En este pasaje, el campo de los santos y la santa ciudad se refiere a los hijos salvos de Dios y al castillo en donde vivirán. Los hijos de Dios morarán en la santa ciudad y serán tratados como reyes, mientras que las naciones de la tierra vivirán fuera del castillo. Repito,
Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 cita: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Luego que el reino de los 1000 años termine, vendrá el juicio del gran trono blanco, del cual les hablaré en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, los hijos de Dios que vengan con el Señor enseñarán a las naciones de la tierra por 1000 años. Sin embargo, la mayoría de los que se queden en este mundo serán engañados. Al ver esto, entenderán cómo Adán y Eva pudieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por qué Dios tuvo que iniciar el cultivo del ser humano en la tierra. Muchos se preguntan por qué Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, aun cuando Dios estrictamente se los había prohibido. Cuando el milenio llegue a su fin, entenderán por qué. Nosotros, los hijos de Dios, enseñaremos y animaremos a las naciones de la tierra a permanecer espiritualmente despiertas y alertas y a no ceder a las tentaciones de Satanás. No obstante, serán engañados, cediendo a las tentaciones del diablo y se perderán. Los veremos ir por la senda de la muerte al infierno. Cuando los hijos de Dios vean todo lo que les sucederá a las naciones de la tierra, entenderán por qué Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y fueron echados del huerto de Edén. Y comprenderán la razón por la que Dios empezó el cultivo del ser humano. Adán y Eva no habían pasado por el cultivo del ser humano. Por ello, cuando fueron tentados, cedieron a ese impulso y fueron condenados a morir. Los que han vivido el cultivo del ser humano reaccionarán en forma completamente diferente de los que no lo han hecho. Si ha sido cultivado y llega al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, jamás será tentado. Nunca cederá a ninguna tentación porque aborrecerá todo lo que viene de la carne. Rechazará el pecado, la maldad y la mentira. Ni siquiera soportará oír o ver algo que provenga de la carne. Un hombre de espíritu evitará oír mentiras y chismes de otros. Los que son espirituales no desearán escuchar ni decir ninguna cosa falsa. Más bien evadirán ese tipo de conversaciones. Odian la maldad, el pecado y la mentira. Aborrecen las tinieblas. Por ello, se mantienen alejados de toda forma de maldad y falsedad. Si evitan toda forma de hipocresía, entonces no serán tentados. Los siervos espirituales hablarán solo de cosas santas. No habrá maldad ni engaño en sus labios. Toda palabra que digan será recta, correcta y verdadera. Muchos dicen algo por equivocación y luego tan solo se disculpan diciendo: lo siento, me equivoqué. Dicen algo impropio porque hay maldad dentro de ellos. Sin embargo, los hijos de Dios jamás deben decir algo incorrecto y luego disculparse diciendo simplemente: lo siento, me equivoqué. Si en verdad anda en el Espíritu, no dirá nada incorrecto porque no habrá maldad en usted. Un siervo o una sierva de Espíritu nunca dirá una mentira, ni engañará, ni dirá algo incorrecto. Si en verdad ha llegado al nivel del Espíritu y ha alcanzado el nivel de bondad que agrada a Dios, toda mentira desaparecerá en usted. Esas palabras duras, toscas, groseras, se transformarán en palabras llenas de bondad, de verdad y de amor.
Cuando algunos hermanos me envían cartas o hablan conmigo, me doy cuenta inmediatamente del nivel de bondad y de amor que hay en su corazón. Puedo fácilmente discernir si lo que me dicen lo hacen con buena o mala intención. Tal vez no se dan cuenta que usan ciertas palabras que exteriorizan su mala intención. Alguien que es espiritual podrá notarlo, podrá discernirlo solo por las palabras que se dicen. Lo mismo sucede en las oraciones. Algunos hermanos o hermanas oran con mala intención, con malos pensamientos o con propósitos ocultos. En esas oraciones ocultan maldad, tratan de culpar a otros, mandan mensajes ocultos. Si ha llegado al nivel del espíritu, la carne debe desaparecer. Recuerden que solo aquello que han cultivado en el espíritu entrará al reino de los cielos. De acuerdo al nivel de su fe, su grado de santidad también será muy diferente y podrá ir al paraíso, al primer reino, al segundo, al tercer reino o a la nueva Jerusalén. Como estaba diciendo, los que andan en el espíritu no serán tentados, sino que reinarán como reyes por 1000 años sobre las naciones de la tierra. Morarán en la santa ciudad de Dios y caminarán con nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando los pueblos de la tierra lo vean y hablen con nuestro Señor y con nosotros, aún así, repito, cederán a la tentación de Satanás cuando sea liberado. Reitero, los que han pasado por el cultivo del ser humano y los que no lo han hecho son completamente diferentes. Los que han experimentado la relatividad de las cosas y han podido despojarse de la maldad por el amor de Dios a través del cultivo del ser humano, jamás, repito, jamás traicionarán a Dios, sino que lo amarán eternamente. Estarán muy agradecidos y felices por todas las cosas que Dios ha preparado para ellos en el reino de los cielos, y sus corazones nunca cambiarán. Sin embargo, si no es cultivado en este mundo y no experimenta la relatividad de la vida, no podrá ser agradecido a Dios, ni será verdaderamente feliz, aun si Dios le bendice. Queridos hermanos, durante el cultivo del ser humano podrá hallar la maldad que hay en su corazón y podrá despojarse de ella para ir a una mejor morada en el cielo. Espero que cada uno sepa vivir este tiempo de cultivo con agradecimiento. Hermanos, deben entender lo importante y valioso de este tiempo de cultivo que Dios permite en sus vidas. Los animo a que lleguen al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto lo antes posible. De la misma manera, deseo que siempre permanezcan espiritualmente despiertos y oren constantemente para que sean como las 5 vírgenes prudentes, es decir, que tengan en todo momento sus lámparas preparadas con aceite y que permanentemente circunciden su corazón y vivan en la luz, luciendo vestiduras limpias y resplandecientes. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser héroes y heroínas en estos 7 años del banquete de las bodas del Cordero y así disfruten de eterna felicidad con el Señor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón,
Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos
en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estoy en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. En una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Aleluya.